Un tribunal federal de Estados Unidos bloqueó temporalmente la implementación de una polémica ley en Florida que castiga el transporte de migrantes hasta que resuelva la demanda de grupos civiles que la consideran inconstitucional. La Unión Americana de Libertades Civiles de Florida, una de las demandantes, informó del fallo y precisó que la Corte bloqueó específicamente la sección 10 de la ley SB 1718. La demanda, presentada a nombre de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida y de varias personas afectadas, critica que esta sección ha puesto a miles de personas en riesgo de ser arrestados, acusados y procesados por un delito grave por transportar migrantes. Y para hablar sobre eso tenemos en línea a la experta en seguridad de inmigración, Eunice Rendón. Muy buenas tardes, bienvenida a Milenio Televisión. Eunice, y precisamente cómo entender ahora este fallo. Bueno, pues este fallo ya se esperaba, es decir, esta ley hay que recordar que ya lleva casi más de un año en marcha y que desde su inicio, que es cuando Ron DeSantis también estaba en la competencia por la candidatura al Partido Republicano, pues empezó a competir literalmente con Trump y con el gobernador de Texas, a ver quién era el que ponía o implementaba medidas más antimigrantes, ¿no? Y hacer escándalo con ellos. Él pone en marcha esta ley y la realidad es que a partir de entonces ha habido muchos problemas también en el estado de Florida, porque hay que recordar que es un estado con una gran cantidad de migrantes que pues justamente trabajan en servicios y en diferentes industrias, y específicamente esta sección 10, pues de alguna forma prohibía y castigaba a cualquiera que transportara a este tipo de migrantes indocumentados y lo metía como un delito grave por transportar justamente en Florida esta categoría, y además en la ley quedaba vagamente definida, ¿no? Cómo ellos determinaban realmente a este tipo de migrantes, lo que ha pasado también con otras leyes. Creo que aquí lo importante son dos cosas principalmente. Uno, que a partir de que DeSantis sacó esta ley antimigrante con algunas cuestiones como esta sección 10, que es la que hoy está bloqueada por un juez porque todo el mundo ha reclamado, porque mucha gente se quedó sin sus trabajadores que se movieron pues de Florida a otros estados ante el miedo y ante toda esta situación que DeSantis empujó. Entonces, por un lado, esa afectación también a las industrias de Florida, pero por el otro lado también hay que recordar que hoy hay más de 12 estados en la Unión Americana que están tratando o intentando hacer sus propias leyes migratorias, lo cual va en contra de la Constitución estadounidense, porque normalmente es la federación quien lleva la materia migratoria, pero pues desafortunadamente hoy está en un proceso también, en un juicio, digamos, el tema de la ley SB4 de Texas, la cual la Suprema Corte de ese país aprobó, y a partir de esa aprobación, y aunque, repito, se encuentra en un juicio porque pues todavía tienen que verlo el quinto circuito, si eso realmente es constitucional o no, etcétera, pues esto dio pie a que muchos otros estados saquen este tipo de leyes, pues afectando de entrada la dinámica social, ¿no? El miedo que puedan tener los migrantes en este sentido. Entonces, pues de cara a las próximas elecciones, estos temas se vuelven muy importantes, porque hay que recordar que también muchos de estos jueces y estas complicaciones se han dado porque Donald Trump metió a una buena parte de los jueces federales que hoy son antimigrantes, así como a varios de los jueces de del Supremo Tribunal, quienes votaron a favor de estas leyes. Entonces, pues hoy esta es una buena noticia, que se bloquea esta sección 10 que daba pues mucho temor, porque familiares, trabajadores, amigos, pues tenían miedo de subir ahora sí que a sus seres queridos en sus coches por este castigo que además lo calificaba como un delito grave. Entonces, esta ley entró en vigor el 1 de julio del año pasado, y bueno, ha habido este tipo de problemas que yo mencionaba, como que las industrias han perdido mano de obra, ¿no? Particularmente, por ejemplo, la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida ha estado pues demandando esta ley, y muchos otros también defensores de derechos humanos inmigrantes han interpuesto demandas en contra de esta ley, pero particularmente esta sección 10 que hoy está bloqueada por un juez federal. Pero el problema con estas leyes es que siguen procesos tortuosos en los tribunales, y hoy pues ya no solo es Florida, es Texas y 12 estados más de la Unión Americana también republicanos, y bueno, vamos a ver quién gana las próximas elecciones, pero esto puede tomar una tónica todavía más compleja. Exactamente, Eunice, ¿hay alguna posibilidad en un futuro de que la ley sea vetada por completo y no solamente esta sección?
Sí, de hecho, las demandas que se han hecho son para bloquear la ley por completo. Solamente que sí han hecho mayor énfasis algunas industrias, como esta Asociación de Trabajadores Agrícolas, particularmente en este punto, porque ellos dicen que incluso en alguna emergencia de salud, etcétera, esto podría poner en riesgo, pues ahora sí que la vida de las personas, ¿no? Por no poder llevar en sus coches a estos individuos. Entonces, sí hay posibilidad. El problema aquí es que todas estas leyes siguen procesos largos, ¿no? Como pasó en Arizona ya hace algunos años, que se terminó por bloquear como 3 o 4 años después de haber sido iniciada la ley antimigrante. Entonces, más o menos el tiempo que hay que esperar, más con ahora sí que los procesos que se van metiendo, porque van metiendo amparos, van metiendo, cada quien tiene que meter ahora sí que sus defensas, pero sí creo que va a depender mucho de lo que pase también a nivel nacional en Estados Unidos. Creo que mucho de esto depende también de lo que pase con la LCB4 y si se declara por el quinto circuito la inconstitucionalidad o no de esta ley. Y en base a eso puede, creo, también echarse para atrás la SB 1718 y el resto de las leyes antimigrantes. Pero en caso de que el quinto circuito diga que sí es legal, que no es anticonstitucional y que sí puede Texas tener su ley, pues ahí sí van a empezar los problemas. Y eso sin decir los problemas de implementación, que Florida ya los está también viviendo, porque no tiene tampoco el personal del Estado para estar haciendo estas revisiones. Entonces eso va a ser una complejidad y pareciera ser más discursivo, pero bueno, sí ha generado también dinámicas perversas en este tipo de estados, en las familias y en los trabajadores migrantes. Claro que sí, Eunice, sin duda esto ha puesto mucha tensión sobre el tema migratorio con estas medidas tan tajantes, tan frías. No hay que dejar de lado que estamos hablando de personas, de familias completas que involucran, por supuesto, a niños, adolescentes e incluso, bueno, los propios padres o abuelitos, que esta ley lo que viene a hacer o los efectos y de la cual ha sido muy criticada también es esta división familiar o, como bien lo decías, poner en riesgo su propia integridad física, la salud, porque cuando hablamos de traslado de migrantes parecería que es un tramo largo, pero podría ser de la casa a la farmacia, a una cita médica, a ir a hacer al súper, es decir, no podrían subirse como tal a un medio de transporte porque tendría consecuencias graves, precisamente es la crítica de esta ley, pero además el impacto económico que esto puede tener, pues ya mencionabas que muchos se han ido como tal del Estado para evitar ponerse en riesgo. Sí, por eso es que fue bien recibido este bloqueo, porque hay un impacto familiar, hay un impacto social, hay un impacto económico, que también esto no es nuevo. Eso es lo que pasó en Arizona cuando hicieron también su ley antimigrante ya hace varios años. Y al final del día, los mismos empresarios fueron los que más pelearon por quitar esa ley, porque se estaban quedando también sin mano de obra. Entonces, incluso este tipo de asociaciones han dicho que hay más de 800,000 trabajadores del campo en Florida, pues que se están viendo afectados y que la mayoría de esos trabajadores justo provienen de México y Centroamérica. Entonces, pues esto impacta incluso en los servicios y en las industrias locales. Nosotros estuvimos hace poco allí por allá y sí veíamos algunos empleadores pues que también decidieron ya no contratar a estos migrantes y habían tenido también ciertas problemáticas para encontrar a los trabajadores que necesitan. Entonces, pues realmente creo que es bien tomada la noticia por la gente que vive en Florida. Además, Florida es un estado, repito, con una alta tasa de migración, principalmente latina. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Está ahí también defendiendo mucho a ACLU, que es la Asociación de Defensa de Derechos Civiles, y ellos, bueno, han llevado ya varios casos de este tipo, y pues entre ellos y los empresarios, etcétera, bueno, creo que puede que haya un cambio en los próximos años. Por lo pronto ya el tribunal hizo bien en bloquear esta ley que es insensible, que claramente es inconstitucional, aunque pues haya todo este problema hoy en Estados Unidos, y que pues definitivamente amenaza la estabilidad también de muchas familias en Florida y de muchas empresas también por allá. Eunice, ya para finalizar, sabemos justamente que el gobierno de Florida va a apelar este bloqueo. ¿Crees que prospere esta apelación? Es que bien, es un poco lo que decíamos, así se le han pasado con todas estas leyes, ¿no? Entonces son procesos tortuosos porque pueden apelar y luego los otros otra vez. Entonces yo creo que incluso esta decisión puede llegar al Supremo Tribunal. O sea, de tantos procesos que se van a seguir, finalmente puede llegar a este Tribunal Supremo
Y bueno, ahí la mala noticia es que ya aceptaron la de Texas. Por eso, repito, el caso del quinto circuito, porque la ley de Texas, a pesar de ser aprobada por el Tribunal Supremo, o darle la razón a Texas, se bloqueó porque el quinto circuito está pendiente de declarar la constitucionalidad de esta norma. Entonces, yo creo que todo depende de esa decisión del quinto circuito, porque son leyes pues muy similares, y pues creo que también el momento político y lo que pase por allá va a influir en las decisiones y en lo que sea, porque nosotros creemos que incluso el Tribunal Supremo de Estados Unidos, la Suprema Corte, no debió de haber dado, o sea, dicho, estaba a favor de Texas por todo el antecedente que hay ya de Arizona, porque anteriormente este mismo tribunal siempre había decidido en contra de leyes migratorias estatales, porque es un tema federal, porque además es una complejidad también para las policías locales, lo decían las mismas policías de Texas, es que pues nosotros no sabemos ni cómo, qué tenemos que hacer ahora con los migrantes. Había unos policías que salían a decir no vamos a hacer nada y otros que sí. Entonces realmente es una descoordinación, no hay un mecanismo para operar estas leyes, y luego peor todavía la de Texas, que incluye en la deportación por parte de jueces estatales que no tienen ninguna experiencia en la materia, y peor aún, esta deportación la prevén a México sin tener un acuerdo con México. Entonces es incluso no solamente inconstitucional, sino que está violentando también la soberanía de otro país. Muy bien, te agradecemos que nos hayas acompañado en esta tarde aclarando un poco de dudas y analizando un poco más a fondo esta situación que, como bien lo mencionas, es un proceso que todavía pinta para largo, y más cuando estamos en un año electoral y muchas cosas pueden cambiar o suceder. Gracias, Eunice Rendón, y nos mantenemos al habla. Cualquier novedad, inmediatamente te buscamos nuevamente. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Gracias.